¿Alguna vez te has preguntado cómo se mantiene la temperatura adecuada en un centro comercial, un hospital o una planta industrial? Esto es posible gracias a equipos de refrigeración conocidos como chillers, que permiten enfriar agua mediante un ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Tomando como referencia este principio, se diseñó y construyó un mini chiller con refrigerante R134A, con el objetivo de analizar su comportamiento termodinámico, evaluar su capacidad de enfriamiento y determinar su eficiencia energética mediante el cálculo del coeficiente de desempeño o COP. El prototipo construido está conformado por cuatro componentes principales, los cuales son el compresor, el condensador, el tubo capilar y el evaporador. Estos elementos trabajan de manera integrada para extraer el calor del agua y transferirlo hacia el ambiente. Para evaluar el desempeño del sistema se emplearon 8 litros de agua, equivalentes aproximadamente a 8 kilogramos de masa, los cuales fueron sometidos al proceso de enfriamiento dentro del evaporador. El funcionamiento del mini chiller inicia con el compresor, donde el refrigerante R134A ingresa en estado de vapor a baja presión, aproximadamente a 15 psi. Mediante el consumo de energía eléctrica, el compresor incrementa su presión hasta 200 psi. Este proceso se considera idealmente isentrópico, ya que la entropía permanece constante. Como consecuencia, aumentan tanto la presión como la temperatura del refrigerante. Posteriormente a eso, el fluido llega al condensador, donde se desarrolla un proceso isobárico, es decir, a presión prácticamente constante. Durante esta etapa, el refrigerante libera calor al ambiente y cambia de estado desde vapor sobrecalentado hasta líquido saturado. A continuación, el refrigerante atraviesa el tubo capilar. Debido a su pequeño diámetro, este componente genera una caída brusca de presión y temperatura antes del ingreso al evaporador. Este proceso se considera isoentálpico debido a que la entalpía permanece constante. Y finalmente el refrigerante ingresa al evaporador donde absorbe calor del agua que se desea enfriar. Como resultado, la temperatura del agua disminuye mientras el refrigerante se evapora completamente. Una vez completada esta etapa, el refrigerante retorna al compresor para reiniciar el ciclo y mantener el proceso de enfriamiento. Durante la evaluación experimental se registraron las principales variables de operación del sistema. La presión de baja fue de 15 psi y la presión de alta alcanzó 200 psi. El agua ingresó al sistema a una temperatura de 25,9 grados centígrados y salió a 11,9 grados centígrados. Asimismo, se registró un tiempo de 323 segundos para el recorrido completo de los 8 litros de agua utilizados durante la prueba. Estos datos constituyen la base para el posterior análisis energético y termodinámico. El primer cálculo realizado fue la determinación del flujo másico del agua, necesario para estimar la transferencia de calor. Para ello se dividieron 8 kilogramos de agua entre 323 segundos, obteniéndose un flujo másico de 0,0248 kilogramos por segundo. Luego se calculó el calor extraído mediante la ecuación de transferencia de calor, considerando el flujo másico, el calor específico del agua y la variación de temperatura. El resultado fue de 1,453 kilowatts, lo que representa la energía térmica removida por el mini chiller. Para el análisis termodinámico se consultaron las propiedades del refrigerante R134A en tablas especializadas. Las presiones medidas en PSI se convirtieron a presión absoluta sumando a 14,7 PSI y se expresaron en kilopascales. Se obtuvieron 204,77 kilopascales de presión baja y 1480,29 kilopascales de presión alta. Para determinar la entalpía de entrada al compresor se utilizó interpolación lineal. La presión real obtenida fue 204,77 kilopascales. Como este valor no aparece en la tabla, se tomaron los valores más cercanos, que son 200 kilopascales y 240 kilopascales. Las entalpías correspondientes en la tabla son 244,46 kJ sobre kilogramos y la entalpía 2 es 247,28 kJ sobre kilogramos. Aplicando la fórmula de interpolación, esto nos da un valor de la entalpía 244,80 kJ sobre kilogramos. De esta manera se obtuvieron las entalpías para próximos cálculos. Con estos valores se determinó el calor absorbido, el trabajo del compresor, el calor rechazado y el COP del sistema. El COP obtenido fue de 3,03, lo que confirma el correcto funcionamiento y la eficiencia del mini chiller. En conclusión, el mini chiller operó de manera satisfactoria, logrando enfriar el agua y validando el funcionamiento del ciclo de refrigeración por compresión de vapor.